Buenas tardes. Vamos a hablar sobre la sentencia que adjudica al río Atrato como sujeto de derechos. El río Atrato es uno de los ríos más importantes de Colombia y el más grande de la costa pacífica. Con una longitud de 650 kilómetros, atraviesa los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba. Este río es especialmente importante por su biodiversidad y por ser la principal fuente de agua dulce para las comunidades que viven a lo largo de su curso. Además, el río Atrato es un importante corredor fluvial para el transporte de mercancías desde el interior del país hacia el Mar Caribe. El río Atrato nace en la cordillera occidental y desemboca en el Golfo de Urabá, en el Mar Caribe. A lo largo de su recorrido atraviesa una de las regiones más biodiversas del planeta, el Chocó biogeográfico. Esta región alberga una gran variedad de especies animales y vegetales, muchas de las cuales son endémicas. El río Atrato también es conocido por su importancia histórica y cultural. Las comunidades afrodescendientes que viven a lo largo de su curso han desarrollado una cultura propia basada en la pesca, la agricultura y la minería. Además, el río ha sido escenario de importantes eventos históricos como la llegada de los conquistadores españoles y la lucha por la independencia. Esto es como un resumen de por qué es tan importante el río Atrato y por qué tiene tanta relevancia la sentencia. Varias comunidades afrocolombianas e indígenas apoyadas por organizaciones sociales interpusieron una acción de tutela porque el río Atrato estaba siendo gravemente afectado por minería ilegal, uso de mercurio y químicos tóxicos y deforestación. ¿Qué decidió la Corte? La Corte Constitucional de Colombia en el año 2016 declaró al río Atrato su cuenca y afluentes como entidad viviente sujeta a derechos bajo la sentencia T-622-16, con el fin de protegerlo debido a la grave contaminación por minería ilegal. La Corte determinó que el Estado había fallado en proteger derechos como vida, salud, agua, medio ambiente sano, seguridad alimentaria, cultura y territorio de las comunidades. La compañera Tatiana nos explica un poco más de la sentencia. Bueno, en esta, en esta queremos explicarla algo muy importante como recursos, es decir, como algo que el ser humano usa para su beneficio, pero con esta sentencia eso cambia completamente. El río, el río Atrato pasa a ser reconocida como una entidad con derechos propios. Esto quiere decir que tiene derecho a ser protegido, cuidado, restaurado, basa en varias ideas. Por ejemplo, el biocentrismo dice que todas las formas de vida son importantes. También el ecocentrismo, que ya no solo se enfoca en los seres vivos, sino en el ecosistema, incluyendo el río y su entorno. Por ejemplo, la justicia ecológica busca que la naturaleza también tenga derechos. En general, esta parte rompe con la idea de que el ser humano sea visto como el centro de todo y propone una relación más equilibrada entre la persona y la naturaleza. En la siguiente diapositiva vemos cómo fue que la Corte ordenó proteger el río Atrato. Una de las decisiones más importantes fue crear un sistema de guardianes del río. Esos guardianes están formados por el Estado y también por las comunidades que viven cerca del río, en el territorio. Además, la Corte ordena varias acciones concretas. Primero, descontaminar el río, ya que ha sido muy afectado. Segundo, recuperar los ecosistemas que han sido dañados con el tiempo. Y tercero, frenar la minería ilegal, que es una de las principales causas de conjuntas, porque este es un problema que no es solo ambiental, sino también social. En pocas palabras, no solo se reconoce el problema, sino que también dan soluciones claras para proteger el río. En esta tercera diapositiva vemos las implicaciones donde finalmente esta sentencia busca, digamos, en lo ambiental, significa que el río debe ser protegido de manera completa, no solo cuando ya está dañado, sino también evitando que se siga afectando en el futuro. También obliga a controlar actividades ilegales como la minería. En la parte social, protege a las comunidades que dependen del río. Busca garantizar derechos básicos como la salud, el agua y la alimentación. Además, se les da más participación en la toma de decisiones. En la parte cultural, reconoce algo muy valioso que son los saberes ancestrales,
porque muchas de estas comunidades ven el río como un ser vivo, como un significado espiritual y no solo como un recurso. También esta sentencia no solo protege la naturaleza, sino también a las personas y sus formas de vida. En conclusión, es un paso muy importante hacia una relación más justa entre la sociedad y el medio ambiente. Ya continúa mi compañera Evelyn. Evelyn. Buenas tardes. Entonces, dentro de la atención con el enfoque antropocéntrico, la sentencia rompe parcialmente con el antropocentrismo al reconocer el río como sujeto de derecho, pero convive con él porque también busca proteger derechos humanos, generando una tensión entre ambas visiones. La naturaleza como sujeto versus el recurso económico, el antropocentrismo ve el río como fuente de explotación, como minería, recursos, mientras que la sentencia lo reconoce como un ser de derecho propio que debe respetarse. Eh, como desarrollo económico versus la protección ecológica, actividades como la minería chocan con la obligación de conservar el ecosistema, generando conflictos entre crecimiento económico y sostenibilidad. Centralidad del ser humano versus valor ¿qué? Intri, in, Intrínseco de la naturaleza, valor propio. eh, El enfoque tradicional prioriza necesidades humanas. La sentencia introduce la idea de que la naturaleza tiene un valor por sí mismo, incluso sin utilidad directa. Derechos humanos versus derechos de la naturaleza. Aunque la decisión protege a ambos, pueden surgir choques cuando satisfacer necesidades humanas implica afectar el ecosistema. Visión occidental versus eh, cosmovisiones étnicas. El antropocentrismo jurídico clásico contrasta con visiones indígenas afrodescendientes que El concepto de la justicia ambiental aplicada en la sentencia, que se le fue la señal a Evelyn, se entiende como la materialización práctica de la protección conjunta de la naturaleza y de las comunidades que dependen de ella mediante decisiones jurídicas concretas y acciones estatales. En esta sentencia, la justicia ambiental se aplica al garantizar equidad, participación y protección efectiva del ecosistema, reconociendo que el daño ambiental afecta de forma directa a poblaciones vulnerables. La justicia ambiental aplicada en este caso implica para pasar de la teoría a la acción, proteger simultáneamente la naturaleza y las comunidades con participación activa y obligaciones reales del Estado, buscando equilibrio entre justicia social y ecológica. ¿Por qué es importante la sentencia? Es pionera en el mundo. Es pionera en el mundo, reconoce derechos de la naturaleza ecocentrismo, a la naturaleza ecocentrismo, introduce el concepto de derechos bioculturales, la relación entre las comunidades y la naturaleza, cambia la visión tradicional, la naturaleza deja de ser objeto y pasa a ser sujeto de protección jurídica. La sentencia T622 de 2016 trata de proteger el río Trato y sus comunidades, reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, obligar al Estado a actuar frente a la crisis ambiental. La proyección territorial del precedente de la sentencia refiere a la capacidad de extenderse e influir en otros territorios de Colombia, transformando la manera en que se protege la naturaleza y se gestionan los conflictos socioambientales. El precedente del río Atrato abre la puerta para que otros ecosistemas en todo el país sean reconocidos como sujetos de derechos, adaptando este enfoque a distintas realidades territoriales del país. Permite aplicar soluciones ajustadas a cada contexto. Amazonía, Andes, Pacífico, reconociendo particularidades ecológicas y culturales. Impulsa la participación de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas como actores claves en la gestión ambiental, ya que ellos son los guardianes de estas fuentes hídricas. Introduce la necesidad de planificar el uso del territorio considerando los derechos de la naturaleza, no solo intereses económicos.
Orienta la creación de normas y programas ambientales con enfoque de derechos y sostenibilidad. En conclusión, el reconocimiento del río Atrato como sujeto de derechos mediante esta sentencia tiene implicaciones profundas para la construcción de la justicia ambiental en Colombia. En términos claros, transforma la forma en que se extiende la relación entre sociedad, Estado y naturaleza. La naturaleza deja de ser vista como un recurso explotable y pasa a ser titular de derechos propios. Eh, Permite proteger no solo a las personas afectadas por el daño ambiental, sino también al ecosistema en sí mismo. Esto amplía el concepto de justicia ambiental al incluir a la naturaleza como parte del sujeto de justicia, del sujeto de justicia. Esto es como lo más importante de la sentencia, que también pues impulsa, como lo decíamos, para que los demás departamentos de Colombia también tengan la iniciativa de buscar el derecho de la naturaleza, de respetarla, de que podamos vivir en armonía. Muchísimas gracias.